días, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos en esta mañana a este lugar, a la casa de Dios. También queremos dar la bienvenida a las personas que se conectan a través de Facebook, de YouTube. ¿Y qué tal si usted en esta mañana, ahí donde está, se coloca sobre sus pies y vamos a estar cantando a ese buen Dios, a ese buen Padre que tenemos, a ese que nos ha dado gozo, que nos ha dado libertad? Y así que regocijémonos en esta mañana y digámosle que hay libertad en su casa. Amén. Danzar con libertad. ¿Usted puede ir con sus palmas? Porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad. Porque soy amado. Porque soy amado. ¡Vamos! Hoy nos gozamos de ese buen Dios. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Vamos, dígalo así. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Yeah. ¿Cuántos son libres por ese amor grande de nuestro Dios? Y vamos a decirle así todos. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Pues somos libres. Somos libres por su sangre. Libres somos. Pues somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy. Yo libre soy. Somos libres por ese buen Dios. Somos libres por ese buen Padre. Y en esta mañana, digámosle a nuestro Dios
que danzamos en su río, en ese río de sanidad, en ese río que trae vida. Amén. Así que sigámonos regocijando en nuestro Dios y digámosle así. Usted puede con sus palmas. Va, va, va. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace en su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. ¿Cuántos se alegran en esta mañana? Vamos. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de lluvia están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Vamos, díganlo. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios. Vamos a decirlo así. En el río de Dios hay gozo. En el río de Dios soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo. En el río de Dios soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Vamos así. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, y yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. El río de Dios, aleluya, aleluya. ¿Y qué tal si ahí donde está? Piensa en ese río, piensa en esa casa de Dios, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo y ahí es donde debe morar el Espíritu, ese Espíritu de Dios.
ese Espíritu Santo, y digámosle así a nuestro Dios que anhelamos estar en su casa, que anhelamos su presencia, que anhelamos adorarle y glorificarle. Hoy estamos, Señor, en tu casa y queremos alegrar tu corazón. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Te anhelamos, Señor. Tú eres santo, hoy te exaltamos. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti
sé nuestra fortaleza, sé el pilar de nuestras vidas, nuestra roca, oh Señor. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Somos dichosos. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Si estás pasando por alguna dificultad, algún momento complicado, es ahí donde Dios obra. Es Él nuestra fortaleza. Solo con Él podemos enfrentar toda prueba, toda dificultad, toda cosa que el enemigo impone en nuestras vidas. Nuestra mirada debe estar fija en nuestro Padre, ese Padre que nos lleva por ese camino correcto, nos lleva por su voluntad, que es agradable, perfecta. ¿Qué tal si una vez más y por última vez usted le dice dichoso? Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Padre celestial, gracias, Señor, te damos, Padre, por la alabanza, Señor, de tu pueblo, Señor. Padre, gracias, Señor, porque en ti está nuestra fortaleza, Señor. Padre, en ti está callada nuestra alma, Señor. Oh, Padre celestial, muchas gracias, Señor. Y ahí donde estamos, démosle un aplauso al Señor. Bienvenidos. Amén. Iglesia, un saludo. Dios los bendiga. Bienvenidos. Un saludo para los que nos acompañan allá desde sus casas. Dios los bendiga. Qué bendición poder estar aquí reunidos, deleitarnos en su presencia, en la alabanza. Y qué bueno que usted le haya demostrado en esta mañana, desde su corazón, con toda sinceridad, esas bonitas palabras. Y ahora vamos a deleitarnos de la misma manera, pero escuchando la palabra de Dios, que también están en las canciones, pero aquí vamos a leerla en la palabra de Dios. Amén. Hace 8 días se compartió un mensaje relacionado con el reino de Dios. Amén. ¿Quiénes se acuerdan? Y nos daban los 5 pasos para traer el reino a nuestras vidas. ¿Quiénes lo recuerdan? A veces es bueno traer nuestra notica de apunte, nuestro lapicero, y para que nos llevemos esas frases o esos textos bíblicos para irlo a memorizar en nuestras casas. Y hoy traemos un tema que está ahí en Mateo capítulo 6. Y el Señor Jesús nos dejó en el Padre Nuestro la forma como debemos de orar. Y en Mateo capítulo 6 dice, ¿sí lo tienen? Mateo capítulo 6, versículo 10. Dice, venga tu reino, que fue lo que vimos hace 8 días. Y seguidamente dice, hágase tu voluntad como en el cielo,
así también en la tierra. Y ese es el tema de hoy, así como dice la palabra de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Aquí podemos ver cómo Dios, en este caso Jesús, le pide al Padre que así como Él gobierna en el cielo, que venga y se establezca aquí en la tierra, como dice el texto bíblico claramente. Desde hace más de 6.000 años se tiene registro en la historia de la humanidad. Digamos que podemos ir a los libros, podemos estudiar la historia y darnos cuenta qué ha hecho el hombre. Y cuando uno hace ese ejercicio, descubre que el ser humano ha querido siempre seguir rienda a sus propios deseos, o sea, a su voluntad propia. Y causa de eso han sido muchísimos años de esos 6.000 que han estado en guerra. Y alguien se tomó la tarea de contar cuántos años han sido en paz. Y de esos 6.000, solo 292 años la humanidad ha estado en paz. Estamos hablando más o menos de un 5%. O sea que la gran mayoría de la historia de la humanidad siempre ha habido conflictos, siempre el ser humano ha gobernado siguiendo su voluntad y no la de Dios. Ahorita pensaba, ¿qué es cumplir la voluntad de Dios? Es la base del cristianismo, es la base de nuestra fe. No podemos decir que somos cristianos si no cumplimos la voluntad de Dios, así de sencillo. ¿Qué es convertirse en cristiano? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es creer en el Señor? Es seguir la voluntad. Ahora vamos a analizar hoy un poquito al detalle qué significa hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Así como a veces uno lo lee como tan rápido, o cuando uno, digamos, recita el Padre Nuestro, que uno lo lee tan rápido y pasa por ahí, y luego pasa al otro y como que... Y aquí cuando uno dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, nosotros deberíamos de parar en ese momento, no continuar con la oración. Porque es que hacer la voluntad de Dios es cumplir la palabra de Dios. Así de sencillo. El querer que se haga nuestra voluntad, ¿qué le ha generado al hombre? Entonces dijimos que guerra, conflicto, dice que frustración, estrés. Hoy en día, que de pronto antes no se escuchaba esa enfermedad y ahora que es tan común, el estrés. ¿Y por qué se produce el estrés? Por esa insatisfacción del hombre de poder cumplir lo que él quiere, ¿sí? Su egoísmo, sus pensamientos, su razonamiento, su individualidad. Eso acarrea esta enfermedad que es tan común. El anhelo del control, ¿sí? Queremos tener el control, no queremos soltar las riendas, no queremos que alguien nos diga cómo hacer las cosas, queremos hacerlo a nuestra manera. Y cuando aquí nos dice Jesús que Él ora y dice, hágase tu voluntad en la tierra, en el cielo, así también en la tierra, nos cuesta a veces como que entender un poco esa parte, ¿sí? Seguimos. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 12, vamos a empezar ya a entrar en contexto, dice en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7, aquí está la historia del apóstol Pablo, y dice la palabra de Dios, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí vemos
a Pablo queriendo hacer una voluntad propia, ¿cierto? Dice que él tenía un aguijón. No se tiene claridad qué enfermedad sufría Pablo, pero lo que sí se sabía es que le producía mucho dolor. Y continuamente dice que él oraba para que el Señor le quitara ese dolor, para que le quitara esa enfermedad, eso que lo afligía. Él quería simplemente estar libre de eso y se lo pedía a Dios de una forma constante. ¿Y qué le respondió Dios? Que no, ¿cierto? Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En cuál debilidad? ¿Qué debilidad tiene usted? ¿Qué debilidad tengo yo? ¿Qué debilidad tenemos? Y a veces nosotros le pedimos al Señor, Señor, te pedimos que nos sanes, que nos quites esta dificultad, y a veces no es la voluntad de Dios. Y en este caso vemos que a pesar que Pablo quería, Dios le dijo que no. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Memoricemos esa parte, amén. Lo que acabamos de leer tiene una declaración llena de verdad y esperanza. Cuando nosotros vamos en un barco o vamos manejando nuestro carro o nuestra moto, ahí hay un piloto, ¿cierto? Un capitán, que es como el que toma las riendas, digamos en el caso de un barco, pues, ¿cierto? De la nave. ¿Y qué hacen los tripulantes? Simplemente, pues, no hacer nada. Simplemente ellos se ubican y que el capitán siga adelante. Permitámosle al Señor que dirija el barco en nuestra vida. Amén. Eso es cumplir la voluntad del Señor. Es sentarse, quedarse quieto y que el Señor siga tripulando, ¿cierto? Que siga tomando las riendas de nuestra vida. Eso puede traer dos cosas. Me pongo a pensar. Confrontación, porque pues uno como que no quiere soltar el direccional, ¿cierto? Como que no, nadie lo puede hacer. En mi familia, cuando salimos de paseo, yo soy el que manejo. Y no sé, a veces me impaciento cuando cuando mi esposa quiere manejar, yo como que soy muy mal ahí copiloto, ¿sí? Porque pues yo como que me azaro un poquito, entonces yo le digo, no, déjeme mejor, yo manejo, como que me gusta tener el control. Entonces, en nuestra vida, cuando queremos que Dios dirija nuestra vida, como que nos ponemos nerviosos. No sé si usted lo siente así. O sea, usted permite que Dios tome las riendas de su vida, porque para que Él lo haga, usted tiene que sentarse a un lado y esperar a ver Él qué decide, qué quiere hacer con nuestra vida. Entonces, ¿estamos dispuestos a eso? Puede ser duro, pero en segundo lugar, puede ser fácil. Porque cuando uno maneja, pues uno se cansa, ¿no? Uno como que sale agotado. Todos los del carro llegan contentos, felices, y uno llega cansado, uno llega a acostarse. En cambio, cuando uno va de copiloto, ¿cierto? Uno va ahí descansado. Entonces, si usted permite que Dios maneje su vida, quizás su vida se torne un poco más suave, un poco más tranquila. De pronto usted no se agota tanto. Amén. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces se convierte en la lógica declaración que un ser humano puede decir. Ahí en Lucas capítulo 22 vamos a ver a Jesucristo en una situación difícil. Y vamos a ver que en Lucas capítulo 22, versículo 42, a ver qué hizo el Señor Jesús ante esa situación. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y era una copa amarga, sabía lo que iba a pasar. El Señor Jesús sabía muy bien el propósito por el cual Él había venido a la tierra. Y Él sabía que de ahí iba a tener una muerte, como todos lo sabemos. Y en ese momento el deseo del Señor, el deseo de Él, como humano que tomó, digamos, forma de hombre, y Él estaba sintiendo en su cuerpo el dolor. Y le dice,
Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, lógicamente, eso es lo que se debe pedir, porque pues ante un dolor uno como que trata de evitarlo. Y en ese momento podemos ver al Señor Jesús que verdaderamente se hizo hombre, verdaderamente sintió lo que nosotros sentimos. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él sintió lo que quizá usted ha sentido o está sintiendo. Pero Él dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Entonces en ese momento el Señor dejó a un lado lo que Él quería y se sometió a la voluntad del Padre. Y ya sabemos lo que pasó. Entonces el Señor Jesús nos enseñó a nosotros en poner en primer lugar la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad? Yo por aquí anoté que si no me conviene, no lo quiero. Eso es como la voluntad. Si no me ayuda, entonces no lo quiero. Si eso no me edifica, entonces no lo quiero. Eso es querer la voluntad de Dios. Y como les dije hace un momento, eso es la esencia del cristianismo. Querer cumplir la voluntad de Dios. Y ahora sí vamos a entrar en profundidad. Bueno, pero antes, aquí tengo un versículo en Romanos, capítulo 12, versículo 2, el cual nos lo debemos de saber. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Yo podría decir que es como si fuera un escalafón. O sea, usted puede cumplir la voluntad de Dios buena, o sea, puede cumplir buena la voluntad de Dios, la puede cumplir agradable o la puede cumplir perfecta. Amén. Pero también sé que el pecado afecta el cumplimiento de la voluntad de Dios. O sea, el pecado es un enemigo que se atraviesa a nuestras vidas. En el momento de tomar una decisión, puede afectar si realmente vamos a cumplir esa voluntad de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a ver tres cosas acerca de hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, en primer lugar, ¿cómo podemos cumplir la voluntad de Dios? Reconociendo y aceptando su soberanía, la soberanía del Padre, soberanía de un rey, el que manda, el que está en lo alto. Entonces, sabemos que Dios es un Dios soberano, ¿cierto? Dice que reconociendo y aceptando, lo que a veces nos cuesta a los seres humanos, reconocer y aceptar, porque a veces nuestra voluntad se interfiere, o sea, se mete ahí y no reconocemos y no aceptamos que hay un soberano, que hay un Dios. Dios es el Rey Supremo, Él es el gran Rey y que se hace su voluntad en el cielo como en la tierra, como y cuando Él quiere, sin que nadie pueda resistir a su voluntad. Entonces Dios tiene completa autonomía en actuar. Dice que en el cielo Dios ejerce su soberana voluntad sobre quienes, sobre los ángeles, ¿cierto? Sobre todos esos querubines, arcángeles que están en los cielos, que ¿qué hacen ellos? Obedecen, alaban, glorifican el nombre de Dios. Esa es la tarea de ellos y Dios gobierna, Dios es soberano, Dios manda. Allá se hace lo que Él quiere, ¿sí? Porque pues Él es soberano en el cielo. Por eso la oración dice, hágase tu voluntad en el cielo, porque sabemos que allá ya sucede la voluntad de Dios. Allá no hay duda de que no se haga la voluntad de Dios. O sea, estamos seguros que en el cielo gobierna Dios y que allá se hace la voluntad de Él, ¿cierto? Entonces, y que aún así, hasta el mismo Satanás y los demonios también obedecen a Dios, sabiendo que ellos fueron rebeldes,
que no cumplieron esa voluntad de Dios, ¿cierto? Que esa voluntad yo la llamo una voluntad permisiva, la voluntad que usted hace lo que usted quiere, en este caso lo que hicieron los ángeles. Dice que cuando fueron a tentar a Job, el gran Job de allá que lo vemos, dice que el diablo le dijo que lo quería matar, que le quería arrebatar su vida, pero no lo podía hacer hasta que no fuera a pedirle permiso a Dios. O sea que ni siquiera el diablo puede actuar si no tiene el permiso de Dios. Y fue y le pidió permiso y le dijo, voy a asesinar a Job. ¿Y qué le dijo Dios? No lo hagas. No. O sea, permitió que le hiciera unos males, que se enfermara, que perdiera todas sus posesiones, sus riquezas, su familia, pero que no atentara con su vida. Y el diablo fue y hizo eso, ¿sí? Dice que no lo pudo hacer. Cuando Jesús estuvo allá en el desierto, ¿cierto? Que también Satanás fue a tentarlo. Y el Señor le responde, Jesús le responde, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y se sujetó a la voluntad de Dios encarnado. Amén. Entonces esa es la voluntad de Dios en el cielo. Y en la tierra Dios ejerce su voluntad soberana sobre la naturaleza y las leyes. ¿Quién ha escuchado la ley de la gravedad? La que vivimos en todo momento, si no aquí estaríamos flotando. Y las leyes de la física, de la química, ¿cierto? Las leyes de la termodinámica que son infalibles y que gracias al descubrimiento de esas leyes, la tecnología del ser humano, hoy en día pues los celulares y los aviones y todo eso. ¿Y quién hace una ley? Cuando escuchamos que allá en el Senado hicieron una ley, ¿quiénes las hace? Los legisladores. Amén. Entonces, si hay una ley de la naturaleza es porque hay un legislador. O sea que si existe la ley de la gravedad es porque hubo un legislador que la hizo. ¿Y quién fue? Pues Dios. Pues él es el legislador de todas las leyes de la naturaleza. Entonces, Dios también gobierna en la tierra, ¿cierto? Dice que gobierna sobre los animales. ¿Se acuerdan para ese salmo que dice que él es el rey soberano, ¿cierto? Dice que sobre las tierras, o sea, pues sobre todo dice que gobierna. Dice que aunque parezca difícil de aceptar, también lo hace sobre las personas. Y nada de lo que sucede en el cielo y en la tierra, encima o debajo, está por fuera de la soberanía y de la voluntad perfecta de Dios. Ahora vamos a ver si esto es así, porque a veces nos pasa lo que nos pasa. O sea, si sabemos que Dios gobierna, ¿por qué entonces hay errores? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué el ser humano no vive como quiso Dios desde un momento? Allá en el huerto del Edén, Dios quería que Adán y Eva hicieran su voluntad. ¿Pero qué pasó con ellos? Hubo un momento donde lo desobedecieron. Y desde ahí, de ahí para abajo, vea dónde vamos, ¿sí? Cuando entendemos y aceptamos el hecho de que Dios es soberano y su voluntad es soberana, jamás hallaremos un despropósito o nada de lo que sucede en nuestra vida, porque sabemos que Dios tiene el control. ¿Se te han cerrado algunas puertas? ¿Hay algunas cosas que no han salido como has querido? Tranquilo, Dios es soberano. Él tiene el control, solo confía en Él. Nuestra fe es probada cuando tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. ¿Y qué decisiones nosotros necesitamos tomar en nuestra vida? Pues yo aquí anotaba las principales, ¿no? ¿Con quién me casaré? ¿Qué estudiar? ¿A qué iglesia asistir? ¿Qué negocio emprendo? Esas son decisiones que van a determinar nuestro futuro. Cuando usted le da solución a alguna de estas interrogantes, de ahí determinará muchas cosas. O sea, de ahí nada. En cambio hay otras decisiones que no determinan muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué voy a desayunar hoy? ¿Chocolate o café? Pues no importa, o sea, puede tomar una cosa a la otra, eso no va a cambiar muchas cosas. Pero hay decisiones que son muy importantes, que esas sí van a determinar muchas cosas. Entonces acabamos de ver el primer punto, que
que Dios es soberano. Reconociendo y aceptando su soberanía, de esa forma cumplimos la voluntad de Dios. Número 2, pidiendo que se haga su voluntad y no la nuestra. Tengo varios ejemplos. El primero que quiero compartir fue cuando mi papá empezó su salud, empezó a verse afectada y él recayó, lo llevamos al hospital y empezamos a hacer lo que podíamos hacer, que era estar pendiente de él, decirle a los médicos que hay que hacer, ¿no? Que la diálisis, que una cosa, que la otra, que corra de aquí, que corra para allá. Yo estaba viviendo en Pitalito, él estaba en Florencia, yo pedía permiso en el trabajo para ir, iba un día, me devolvía un día acá para Pitalito, por la noche volvía, me iba, que allá había un horario para visitarlo. Y fue unos días muy angustiosos. Mi hermano, él estaba en Manizales. Yo ya quería que él viniera porque los médicos nos decían que él estaba muy mal. Y fue una situación muy dura. Y en ese momento oramos a Dios y le dijimos, Señor, hágase tu voluntad. Y en ese momento cuando usted le dice al Señor, hágase tu voluntad, a veces nosotros entorpecemos la oración y decimos, Señor, sánalo, Señor, levántalo, que se haga tu voluntad. ¿Sí? O sea, pues obviamente la palabra de Dios dice, y así es como uno debe orar, declarando la palabra de Dios, así como Jesús, cuando él estaba siendo tentado, que él cogió ese texto de la Biblia, ahí donde decía que al Señor tu Dios no tentarás, y se lo repitió a Satanás, dice que así es como debemos de orar. ¿Sí? Y claro, nosotros en esas situaciones debemos de coger que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro Rafá, que el Señor es nuestro protector y que nos ayuda. Y en ese momento se oraba de esa forma. Pero a mí me decían, usted tiene que pedirle por lo más importante. O sea, en esos momentos, más que la salud, es la salvación, lo más importante. Y en ese momento, pensando lo peor, decidimos soltar la salud de mi papá en las manos de Dios. Y uno dice, bueno, pero sí, es fácil. No, eso no es fácil. Y a mí me costó, porque yo no concebía la idea de que él se fuera. O sea, no me pasaba por la mente. Pero en ese momento el Señor me llevó a que yo tenía que rendir esa necesidad a Él y que Él tomara la mejor decisión. Pero que ahí lo más importante en ese momento era que Él aceptara al Señor Jesús. Y fue así. Él aceptó al Señor Jesús ahí en el lecho de una camilla en el hospital. Él reconoció a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Y qué pasó con él? Pues falleció. No podía yo determinar si él iba a vivir o no. No me correspondía a mí tomar esa decisión. Eso le correspondía a Dios. Ahí lo más importante era la salvación. Ese es un caso. El otro caso, que usted le esté orando al Señor por su novia, por su futura esposa o su futuro esposo, su novio, y que usted empiece a orar al Señor y le diga, Señor, quiero que fulanito de tal o fulanita de tal, Pepita, quiero que se fije en mí, que se haga tu voluntad, Señor, que se fije en mí, quiero que sea ella. En ese momento usted le está diciendo a Dios que es con tal persona, ¿sí? Yo me ponía a pensar la perfecta voluntad de Dios y está la permisiva voluntad de Dios, que la permisiva voluntad de Dios es la que me parece bonita, la que tiene esos ojos, la que tiene ese pelo. Quizás eso es lo que usted considera que es lo correcto para usted, que es la que le gusta. Esa es como la voluntad permisiva. Pero la perfecta voluntad de Dios es la que decide el Señor. Y el Señor ha puesto unos parámetros en la palabra de Dios para uno poder determinar si es la voluntad de Dios. Y ya les dije, ¿no? Que la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Y aquí dice unos parámetros. De pronto aquí no estaba, por ejemplo, cuando yo estaba
queriéndome, con mi esposa Evelyn, yo decía, bueno, vamos a ver cuál es el nombre de la afortunada o de la que se iba a casar conmigo. Entonces yo me empecé a buscar a ver qué nombre iba a encontrar. Y estoy seguro que aquí en ningún lado dice Evelyn. Sí, yo no encontré la palabra Evelyn por aquí para que el Señor me dijera que era ella. Pero el Señor sí me dio unos parámetros. El Señor me decía que tiene que ser creyentes, que los dos sean temerosos de Dios, que no fuera yugo desigual, que tuviera los mismos propósitos, los mismos sueños, los mismos ideales. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos de novio, ella me decía como sus metas, yo le decía mis metas, y uno ahí donde debe buscar si usted está de acuerdo y ella está de acuerdo con lo que ustedes hablan. Por ejemplo, ¿cuántos hijos quiere usted? Entonces, 2. Entonces, ¿usted cuántos quiere? 2. Ah, bueno, listo. Pero ¿qué pasa si yo le hubiera dicho 5? Y ella dice, no, 2. No, pues ahí hubiera habido un problema gravísimo, ¿sí? O por ejemplo, en el estudio, yo profesional y ella, no profesional, o usted qué quiere abrir empresa, no, que yo quiero trabajar. Ahí toca uno ponerse de acuerdo. ¿Y dónde encuentra usted esos parámetros? En la palabra de Dios. Y aquí usted en la palabra de Dios, si usted los usa, usted puede tomar una correcta decisión. El Señor le puede a usted cumplir la voluntad de Dios en su vida, ¿cierto? La oración de una persona que le pida a Dios por fulanita de tal, pero que no, o sea, así como que es que yo la quiero rubia, la quiero con ojos, ¿sí? Aunque el Señor a uno le cumple como los deseos del corazón, a veces uno pide en base a los ojos, en base a otras cosas, cuando el Señor realmente quiere que cumplamos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice que es buena, es agradable y es perfecta. Amén, amén por eso. Cuando insistimos en hacer nuestra voluntad y no la del Señor, es querer abrir con nuestras propias fuerzas una puerta que Dios tal vez ha cerrado. Y eso es un tremendo error. Porque es entonces cuando nos meteremos en grandes problemas, los cuales traerán grandes consecuencias. Entonces vamos a ver cómo la cosa se empieza a poner un poquito fea cuando nosotros no cumplimos la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta, sino otra voluntad permisiva de Dios, ¿cierto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde la podemos encontrar? Ya les dije, en la palabra de Dios. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo lo determino? Entonces dice que la felicidad y las bendiciones están íntimamente relacionadas con hacer la voluntad de Dios. ¿Usted quiere ser feliz? ¿Usted quiere tener éxito en su trabajo? Por ejemplo, no sé qué carrera estudiar. Estoy que decido entre ser abogado y médico, dos cosas completamente diferentes, pero a veces uno habla con los muchachos que se van a graduar del colegio y uno les dice qué quieren hacer y eso son dos polos opuestos lo que quieren hacer, o sea, algo completamente diferente, ¿sí? Es bien que usted diga, no sé si ingeniero electricista o ingeniero electrónico, y dice, bueno, esas dos carreras son parecidas, o entre medicina y enfermería, pero a veces tienen en su perfil tienen unas cosas muy diferentes, distanciadas una de la otra. ¿Usted quiere ser feliz en su profesión? Busquen aquí la respuesta, ¿cierto? Y el Señor nos habla de los talentos, habilidades, y que de esa forma usted puede tomar una muy buena decisión, ¿cierto? Dice que en la Biblia, en la palabra de Dios, está nuestro manual de instrucciones. Este es nuestro manual de instrucciones. Aquí está los parámetros para que usted pueda tomar una decisión correcta. Dice que la Biblia es el manual de instrucción para vivir. Dice que no una vida no perfecta, pero sí victoriosa. El problema es que las personas usan el manual de instrucciones cuando ya han hecho perder las cosas. Entonces aquí hay una historia de una persona, de una familia. Dice que un hombre pobre se ganó la lotería y pensó, nunca más voy a volver a sufrir. Entonces llamó a su esposa
y le dijo, hemos vivido en pobreza toda la vida. Siempre hemos tenido ropa pobre, dice que comida pobre, abrigos pobres, zapatos pobres, camas pobres, ¿cierto? Dice, reúna todo aquí y quemémoslo. Entonces, así hicieron. Hicieron la pareja junto con sus hijos, todos trajeron todas esas cosas y dice que los quemaron. Dice que cuando todo se consumía en las llamas, el esposo le dice a su esposa, voy a reclamar el dinero, pásame el pantalón donde tengo el boleto. Y oh sorpresa, cuando lo fueron a buscar, no lo encontraron. No habían revisado primero, dice que fue demasiado tarde. Y a veces en esa historia tan peculiar, en nuestra vida se traduce cuando queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Así sucede con nuestra vida, ¿cierto? Fallamos. Y luego, cuando ya fallamos, entonces ahí sí buscamos ayuda. Entonces ya va allá y buscamos consejo. Y aquí hay unas situaciones que suceden. Dice, pastor, estoy preso porque me metí en un negocio chueco. ¿Por qué no leyó el manual de instrucciones? ¿Por qué no leyó la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos dice que debemos de cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice que es buena, es agradable, es perfecta. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, no robarás. Nos dice todo lo que debemos de hacer correctamente y dejar de hacer todo lo que no nos conviene. Dice, pastor, embaracé a una mujer que no es mi esposa. O Señor, quedé embarazado de alguien que no es mi esposo. Ya cuando se ha cometido el error, dice que ahora sí venimos y pedimos consejo. Ya para qué, ¿cierto? Ya para qué. ¿Y por qué pasan esas cosas? Porque Dios permite esa voluntad permisiva de Dios. ¿Sí? Yo en estos momentos puedo decir, hoy no vengo a la iglesia, me quedo en la casa durmiendo. Usted puede tomar esa decisión un domingo, lo puede hacer. Y ya, y usted dice, ve, terminó el domingo, no pasó nada. Me quedé descansando. Usted puede tomar esa decisión. ¿Sí? Y Dios como que no le pone un obstáculo al frente de su, o no lo jala las orejas para que usted venga, o lo llaman, venga, usted es que no va a venir a la iglesia. Usted dice, ven, nadie se acordó de mí, nadie me dijo que viniera. Eso puede pasar, ¿cierto? Esa voluntad permisiva. Pero acá en la palabra de Dios dice, que no nos dejemos de dejar de congregar, ¿cierto? Que como algunos tienen por costumbre. Entonces, cuando uno viene a la palabra de Dios, uno encuentra cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, usted se siente desanimado, entonces, acá en la palabra de Dios está la respuesta. Encontramos las personas que a veces lo azotan los demonios, dice que el diablo los molesta, y va y uno les pregunta, bueno, ¿y usted qué estuvo haciendo? Entonces dijo que no, que estuve por allá con un rezo, que tomándome un menjurje, que es que tenía que ver con la mano derecha, que con la izquierda, que no sé qué. Y luego vienen a buscar ayuda cuando ya el diablo los está azotando. Entonces, y luego usted lee la palabra de Dios y por allá dice que nada de cosas de brujería, de santería. O sea, la palabra, el manual de instrucciones nos evita, nos dice qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Dice que todo tiene causa y efecto. Así es sencillo, causa y efecto. Si usted cumple la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta, usted va a ser un hombre feliz. Quizás no perfecto como lo acabé de decir, pero sí en victoria. Amén, amén. Y en tercer lugar, dice que vimos que Dios es soberano. Segundo, que pidiendo que se haga su voluntad y no la nuestra. Y en tercer lugar, reconociendo que sus planes y propósitos no pueden ser cambiados por nada ni por nadie. Ahí en Proverbios, en el capítulo 16, versículo 1 al 3, la palabra de Dios dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Señor
es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Entonces dice que a nuestro propio juicio nosotros consideramos que son buenos caminos, pero dice que del Señor es la respuesta. El Señor dice que encomendemos a Él todo, encomendemos esa decisión que usted necesita tomar. Dice que lo encomendamos y dice que tus pensamientos serán afirmados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a encontrar respuesta, esa respuesta que tanto a veces estamos pidiendo. Sé que no es sencillo decirle a Dios que se haga su voluntad en nuestras vidas, porque esto equivale morir a la nuestra, porque eso significa ser cristiano, dejar que Dios dirija nuestras vidas, morir nosotros mismos para que Jesús viva en nosotros. Querido hermano, amigo, querida familia de la Alianza Cristiana en sangre y amada familia en Cristo, quizás tú sientas un fracaso, quizás te sientas sin fuerzas para continuar, quizás se han tomado tantas malas decisiones en la vida. Por favor, se debe de dejar de vivir en sus propias fuerzas y entregarle la voluntad de Dios. Dice que desde aquel momento ya no se caminará solo, sino que Dios le llevará de la mano y el Espíritu Santo le guiará toda la verdad. Ahí en Isaías capítulo 55 hay una promesa de parte de Dios cuando queremos que Él cumpla su voluntad en nosotros, en nuestras vidas. Ahí en capítulo 55, desde el versículo 7 dice: deje el impío su camino, vea. ¿Usted quiere cumplir la voluntad de Dios? Cumpla el manual de instrucciones. ¿Y qué dice el manual de instrucciones? Deje el impío su camino. Eso es cumplir la palabra de Dios. Tan sencillo. Deje el impío su camino. Ya lo está diciendo. Dice, y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor. Vuélvase al Señor. El cual tendrá de él misericordia. Dice que misericordia gratuita para todos. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. O sea que eso que usted quizás le parece bien, para el Señor no lo es. O quizás eso que usted pensó para su vida, quizás el Señor tiene algo mucho más grande, mucho más poderoso, porque el Señor tiene con nosotros un propósito que cumplir. Y alguna vez le escuché a alguien decir que si usted no cumple el propósito de Dios en su vida, nadie lo va a hacer. Porque a veces uno dice, no, es que si yo no lo hago, entonces Dios manda a otro. Entonces, como en el trabajo. Un día usted no quiso venir a trabajar, usted ese día, le valió nada. Pues sí, usted no fue a trabajar, lo sacaron y lo reemplazaron. Pero Dios tiene unos propósitos con la humanidad. Y cuando usted no cumple el propósito de Dios aquí en la tierra, eso queda inconcluso. Eso nadie más lo va a hacer. O sea que queda inconcluso. Y por eso dice que los pensamientos que Dios tiene para con nosotros, dice que porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Quizás yo en ningún momento pensaba pararme aquí y predicar, hace mucho tiempo. No lo tenía en mi mente, no lo tenía en mi radar. Pero el Señor tenía ese pensamiento conmigo, de que le viniera y le sirviera al Señor. Dice, vuestros caminos son mis caminos. Nunca me imaginé vivir en Pitalito. Siempre creí que iba a vivir de pronto en Medellín, en Bogotá, como en una ciudad grande. Pero el Señor me ha hecho descubrir el verdadero propósito de mi vida aquí. Ahora, no sé qué va a pasar unos años más, porque pues
sería mal decir, no, es que el Señor me quiere aquí para toda la vida. Quizás el Señor tenga otra cosa, o viceversa. Como son más altos los cielos que la tierra, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. O sea, la voluntad de Dios es más grande que su voluntad. O sea, que lo que el Señor tiene preparado para su vida es mucho más grande que lo que usted ha pensado para su vida. Dice que mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Señor, antes que me revele tu voluntad, me comprometo a cumplirla. Que ese sea un mandato. Porque a veces el Señor nos revela su voluntad y como que no queremos. Entonces, digámosle al Señor, Señor, antes que me reveles tu voluntad, me comprometo a cumplirla. Y ahí donde está, vamos a poner al Señor toda nuestra vida. Padre, te damos gracias, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, Señor. Padre, queremos que tú seas el que gobierne nuestras vidas. Y queremos que tus pensamientos prevalezcan sobre los nuestros. Y que tus caminos sean predominantes sobre los nuestros, Señor. Ayúdanos por favor a cumplir tu voluntad. Y que si en algún momento tenemos duda frente a qué decisión tomar en nuestra vida, sabemos que en tu bendita palabra de Dios está la respuesta a esa inquietud, a esa decisión. Señor, ayúdanos por favor que todas nuestras decisiones sean porque tú ya nos has dado tu aprobación, Señor. Padre, perdónanos porque hemos tomado malas decisiones motivados por nuestra ignorancia, por nuestros malos deseos. Y sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Padre, qué bonito es cuando hacemos caso. Señor, no permitas que aceptemos para nuestra vida lo que no nos conviene, Señor. Por favor. La palabra de Dios ahí dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será el Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Sí, Padre Celestial, en este momento, Señor, queremos decir con nuestra boca, Señor, que te necesitamos, Padre Celestial. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero
dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Oh, en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Oh, y en medio de la aflicción renuevan sus fuerzas en ti. Sí, Padre Celestial, Señor. Padre, si no me conviene, no lo quiero, Señor. Si no me sirve, Señor, no lo quiero, Padre. Padre, solo queremos cumplir tu voluntad, Señor, y no la nuestra, Señor. Hágase tu voluntad en el cielo, Dios. Hazlo aquí en la tierra, Padre. Porque sabemos que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para con nosotros, Señor, tus hijos, los que esperamos tu venida, Señor. Tú reinas, Señor, en el cielo, tú reinas en las leyes de la naturaleza, en los animales, en el clima, Señor, en las estaciones. Y queremos que también gobiernes en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias, en nuestros hijos, Señor, en nuestros padres, en la iglesia, Señor. Ven y gobierna, Señor Jesús. Ven y gobierna y establece, Señor, tu reino en nuestras vidas, Señor. Y que tu voluntad, Señor, sea cumplida, Señor, y no la nuestra, Señor. Así, Señor, oramos, Padre, en esta mañana, Señor. La iglesia, Señor, dice amén. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén, iglesia, amén. Tenemos, bueno, ahí se están repartiendo los sobres para poder seguir cumpliendo su voluntad. Y es que en la palabra de Dios dice que traigan los diezmos al alfolí y alimento en mi casa y probadme ahora en eso. Amén. Y mientras tanto vamos a lo de los anuncios, se continúan los ayunos. Ya hay otros ministerios que van a estar dirigiéndolos. Del 21 al 24, que va a estar a cargo de septiembre de misiones. Y de los pequeños aliancistas, para que saquemos ese momento especial. Dice que el énfasis es declarando sanidad y fortalecimiento en nuestras vidas. Amén. Listo, entonces, bueno, y también tenemos el próximo miércoles 29, todavía faltan unos días, de este miércoles en 8 días, inicia el discipulado a las 7 de la noche aquí en la iglesia, preparación para los bautismos. Entonces, quienes aún no se han bautizado, recuerda que eso es cumplir la voluntad del Señor, porque acá lo dice que todo aquel que cree, entonces que se bautice. Eso es cumplir la voluntad de Dios. Entonces están invitados aquí en la iglesia, es un buen horario, 7 de la noche, ya uno como que se ha desocupado de sus labores. Entonces iniciamos el discipulado y aquí los estaremos esperando. Y amor y amistad, el mes en que estamos es un mes de perdón. Amén. ¿Tenemos alguno más? Creo que eso era todo, listo. Entonces ahí yo sé que están juiciosos preparando sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias. Entonces vamos a orar y de una vez
Nos despedimos de los que están ahí en las redes, los bendecimos y les decimos que Dios los bendiga, que qué bueno. Y que los esperamos acá también. Amén. Entonces ahí donde estamos a darle gracias a Dios. Señor, en esta mañana te damos gracias. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre. Muchas gracias, Señor, porque nos enseñas a través de tu palabra, Señor, lo que nos conviene, Señor, lo que nos hace bien, lo que nos convierte en personas victoriosas, Señor. Y es cumpliendo tu palabra, bendito Rey. En esta mañana traemos estas ofrendas, estos diezmos, Señor, que los hemos apartado para ti, Señor, Padre. Ofrenda dedicada a ti, Señor, de fondo de nuestro corazón, Señor. Ofrenda para ti, Padre Celestial. Hemos ofrendado sentándonos, escuchando la palabra de Dios, cantando, aplaudiendo, Señor, pero también queremos darte alabanza, Señor, a través de esta ofrenda, estos diezmos, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. Bendícenos, Señor, que nunca falte, Señor, en nuestras alacenas, Padre, el alimento, Padre. Y en esta mañana, Señor, también oramos, Señor, por el pueblo de Afganistán, Señor. Padre, te pedimos que se conviertan a ti, Señor Jesús. Que esos talibanes, Señor, conozcan al Dios vivo y verdadero, a Dios todopoderoso, al único y sabio Dios, Padre Celestial. Aquellos que están siendo esparcidos por las naciones, por muchos países, Señor, que allá donde ellos vayan, Señor, conozcan de ti, Señor, que la palabra bendita de Dios sea predicada a sus vidas, Señor. Padre, oramos por ellos, Señor, Padre, por nuestras familias, por sus vidas, oramos por nuestros familiares, Señor, amigos, y también toda nuestra nación, Señor, por los talibanes, Señor, que se establece la voluntad del Padre en cada corazón y que pasaremos de esa densa oscuridad a la luz admirable, Señor. Padre Celestial, Señor, oramos por ellos, Señor, Padre Celestial, para que te conozcan, Señor, y puedan cumplir tu voluntad, Señor. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor, Padre, bajo la cobertura bendita de ti, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, y de los ángeles guardianes. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.